Gracias, Padre, gracias, Señor mi Dios, porque tú eres bueno, Señor, para siempre es su misericordia. Le damos gracias, Señor, todos los que estamos reunidos y los que hay, se reunirán después. Te pedimos, oh Dios de la gloria, que tú te manifiestes en el hermano Nelson, que sea tu Espíritu Santo guiándolo, dirigiéndolo, y que nosotros seamos llenas también de tu Espíritu, Señor, que nos des la sabiduría, el entendimiento y ese amor, ese deseo de cada día, Señor, aprender más de ti, conocerte cada día más, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Le damos gracias. Amén y amén. Amén. Bueno, pues bienvenidos mis hermanos. Gracias por estar aquí en esta clase en la que vamos a estar estudiando el capítulo número 4 del libro de Primera de Timoteo. Gracias porque ya hemos estado aprendiendo de lo que nos está enseñando Pablo, de lo que Pablo le dejó a Timoteo, de las instrucciones y de todo. Y hoy vamos a ver, justamente vamos a hacer otras dos listas de lo que Pablo le está pidiendo que haga a Timoteo, que le está dando las características de unos personajes y le está dando unas características de lo que él tiene que hacer. Entonces, ya hemos ido aprendiendo mucho. Vamos a ir, al terminar esta clase, vamos a meterle más, dedicarle tiempo al contexto del libro para ver qué es lo que estaba pasando alrededor de el tiempo en el que se estaba escribiendo este libro y sacando ya propósitos, temas y más. Ok, entonces vamos directamente al material. Como siempre, ya saben que es necesario cada vez que uno lee la Biblia, leerla con propósito. Entonces, esta vez lo que vamos a ir haciendo es vamos a ir buscando las dos cosas. Primero, las características de los que apostatan de la fe y luego la característica de, aquí en versículo, em, las características de un buen ministro de Jesucristo. Esas son las dos cosas que vamos a ir buscando. Entonces, en los primeros versículos del 1 al 5, vamos a buscar las características de los que apostatan o apostatarán de la fe. Vamos a ir leyendo y vamos a ir buscando esas características. ¿Ok? Entonces, vamos a comenzar con versículo 1. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Que ahí tenemos ya algunas características y las vamos a ir encerrando en un círculo. Versículo 2, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, vamos a marcar hipocresía de mentirosos y cauterizada la conciencia. Prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimento que Dios creó para la acción, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Versículo 4, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque la palabra de Dios y por la oración es santificado. Versículo 6. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con todas las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Recuerden, vamos a marcar, ya marcamos las características de algunos que apostatarán y ahora vamos a marcar las características a partir del versículo 6 de los hermanos, bueno, mejor dicho, las características de un buen ministro de Jesucristo.
y en esas las voy a ir marcando con una línea. Entonces dice, versículo 6 dice, si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe. Ay, aquí me pasé. Nutrido con las palabras de la fe y de buena doctrina que has seguido. Aquí me faltaron estas dos. Palabras de la fe y buena doctrina. También esa hay que marcar, la palabra de la fe y buena doctrina. Entonces en versículo 6 tenemos, si esto enseñas a los hermanos, nutrido, palabras de la fe y buena doctrina. Esos son los que tenemos que marcar. Vamos al versículo 7. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate en la piedad. Entonces aquí tenemos, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate en la piedad. 8. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha. Pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. 9. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobio, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Ahí está. Manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate de la lectura y la exhortación y la enseñanza. Entonces aquí está. Ocúpate de la lectura, exhortación y enseñanza. Aquí hay varias cosas que marcar. Le voy a dar una segunda lectura desde el versículo 12 para darles tiempo suficiente para que vayamos todos unísonos marcando todo. Versículo 12, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. Versículo 14. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado por medio, mm, eh, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate de estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los creyentes. Ok, entonces aquí tenemos dimos una primera lectura, tenemos una aproximación a el texto. Para los que lo están leyendo por primera vez, ya saben de qué trata. Y como cada vez que lo leemos con intención, vamos observando algo cada vez que leemos. Nuestra vista ahorita se fue enfocada primero en las características de los que apostatarán y luego en las características de un buen ministro de Jesucristo. Ahora, el buen ministro de Jesucristo no solamente es Timoteo, sino que pues muchos de nosotros queremos ser buenos ministros de la palabra, ¿verdad? O deberíamos buscar ser una de las cosas que nosotros buscamos. Primero, entonces, vamos en orden y hagamos la lista de los que apostatarán y la vamos a ir estudiando luego. Ok, hagamos la lista. Ustedes ya tienen ahí en su material ya la marcación.
Entonces vamos a ir viendo aquí la lista. La primera característica de los que apostatarán está en el versículo 1. Dice que están escuchando a espíritus engañadores. Y eso está en versículo 1. Recuerden siempre que hacen una lista, poner de dónde están sacando la información. Y esta información la estamos sacando del versículo 1 ahorita. La segunda dice doctrinas de demonios. Luego dice que hipocresía de mentirosos en versículo 2. Dice por la hipocresía de mentirosos que, y ahí dice, teniendo cauterizada la conciencia. Y sigue, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimento. Todo eso es esos últimos dos en versículo 3. Y hasta ahí llega la lista. Mandarán abstenerse de alimento. Porque ya en el 4 está hablando de, dice, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque la palabra de Dios y por la oración es santificado. Entonces ahí ya están hablando de lo que, de los alimentos y cómo se debe de agradecer para tomar con acción de gracia. Ok, entonces ya tenemos la lista de las personas, las características de los que apostatarán. Entonces tenemos 6 características muy puntuales. Algunas pueden ser sutiles y otras son totalmente aberrantes, digámoslo así, ¿verdad? Dice, escuchando a espíritus engañadores. Pues a veces no sabemos de dónde viene lo que escuchamos, pero muchas veces viene de espíritus que no son de Dios. Y cualquier espíritu que no es Dios es un espíritu engañador. Que lo primero y el ítem 2 es básicamente lo mismo en otras palabras. Dice doctrinas de demonios. Todavía espíritus engañadores, uno dice, ay, pues sí, ¿verdad? Ay, me pudo engañar. Pero ya estar tratando con doctrinas de demonios ya es así como de, no, eso sí no, eso sí no. Y aún así, recordemos, estas son las características de los que apostatarán en un futuro, en el futuro de Timoteo y de Pablo, ¿verdad? Que ya es nuestro pasado, pero esta información sigue siendo vigente al día de hoy. Y aquí nos dan algunos temas de, sobre qué van a engañar o sobre qué van a, a querer hacer caer a las personas. Dice hipocresía de mentirosos, teniendo cauterizada la conciencia. O sea que ya mentirosos por naturaleza y están tan acostumbrados a mentir, a engañar, que ya tienen cauterizada la conciencia. O sea que ya nada les afecta, lo hacen con una tranquilidad y con una normalidad de que ya es algo eh, muy normal para ellos, pero todo eso sigue siendo engaños, mentiras y con el objetivo de hacerte tropezar. Entonces, podemos ver a alguien que miente.
Hermano, ¿no se le escucha? ¿O seré yo? No, no se le No, escucha. no se escucha. No se escucha. Hola, hola, ¿me escuchan? Ahora sí. Ya, ahí sí. Ya. Ahora, No sé qué pasó porque aquí estamos todo bien. Ok, ya. Gracias que me avisan. Ok, entonces les estaba comentando de que muchas personas ya tienen cauterizada la conciencia, que ya están tan acostumbrados a mentir que ya ellos se engañan a sí mismos y lo que ellos dicen ya es verdad para ellos. Entonces ya no tienen de ninguna forma cómo darse cuenta ellos de qué es mentira y qué no. Ya para ellos es lo mismo la mentira que la verdad. Entonces ahí es donde ya comienza, bueno, no comienza, ¿verdad? Ya es donde ya se muestra de que ya están tan engañados, como dice aquí, teniendo cauterizada la conciencia. Ya lo que les digan, lo que... Hay gente que es tan mala que ya robar, matar, asesinar, engañar es lo más normal para ellos. Así como, bueno, pues hay que hacerlo. Y es algo cotidiano. Estaba viendo eh, una película ayer de de estas personas que son estafadores profesionales, que se dedican ahora a robar por computadora, a estafar, a apoderarse engañándote de tus cuentas y de todo, y principalmente de las personas mayores, ¿verdad? Mayor, que ya son ancianos. Entonces, esta gente es tan mala de para que lo que ellos están haciendo en su mente es legal. En la mente de ellos, yo la voy guiando y ella me termina, la persona adulta mayor me termina regalando su dinero. Pero no, le dicen, no, no te está regalando nada, tú le estás robando. Dice, pues sí, pero si ella quisiera, no lo haría. Pero no, lo que están haciendo es robar. Entonces, es gente que ya tiene tan arraigada la maldad que ya no es nada nuevo para ellos. O sea, no es algo de lo que haya que arrepentirse, sino que es algo normal, es su trabajo, digámoslo así. Entonces, así como uno se levanta y va a trabajar en algo legal, ellos se levantan y van a trabajar y al día siguiente hay que ir a trabajar y a robar, ¿verdad? Es lo que a eso se dedican, o a engañar o a mentir. Entonces, estas personas que van a apostatar dice que tienen cauterizada la conciencia y nos da dos temas. El ítem 5 dice, prohibirán casarse. Y aquí está atacando directamente a una de las instituciones que Dios dejó, que es el matrimonio. Entonces, cuando el enemigo está atacando directamente el matrimonio, es porque está desarrollando un plan a largo plazo en el que quiere desajustar todo, ¿verdad? Tiene tu vida, la sociedad inclusive. Entonces dice que no solamente no recomendarán, ¿verdad? Sino que prohibirán casarse. Imagínense, yo la verdad no he escuchado de de ningún movimiento, de nada así, que prohíban casarse. Entonces me imagino que en el futuro, ¿verdad? En unos años, o no sé, en unos meses o días, a cómo vamos, no se sabe, pero llegaremos al punto de que va a estar prohibido casarse. ¿Y quiénes van a estar detrás de esto? Los que apostatarán de la fe, los que estarán tratando de engañar y torcer esta doctrina. Entonces, no solamente no lo recomiendan, porque ahorita hay mucha gente que no lo recomienda, así como de, ay, no, si puedes, mejor ni te cases, sale muy caro.
o ni te cases, nada más júntense y a ver si pasa bien y si va bien, todos siguen juntados y si no, pues nada más se separan y ya. Hay muchas formas de pensar, pero ahorita a la fecha yo no he escuchado nada de que la gente prohíba casarse, pero esto va a venir, va a venir. Y el segundo tema es que dice, mandarán a abstenerse de alimentos. Entonces, igual, va a ser una orden en la que te tienes que abstener de ciertos alimentos por eh, nada más por orden. Leamos los versículos. Dice em, el 3, dice, y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos, de los creyentes y los que han conocido la verdad. 4, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Ok, entonces hay que tener cuidado con estos temas y hay que estar muy alertas a no ser engañados, o mejor dicho, a identificar rápidamente a los engañadores, porque como hablamos, ¿verdad? Son tan buenos engañando que ellos mismos ya se engañaron y para ellos lo que están diciendo es lo mejor y es la verdad y tal vez ellos quieran ayudarte de corazón quieran ayudarte, pero están tan engañados que lo que están haciendo es engañando y distorsionando la verdad. Entonces, sobre los apostatadores podemos hablar muchísimo, ¿verdad? Hay muchas doctrinas que se han salido de, de la verdad, digámoslo así, por múltiples temas y podríamos pasar todo el resto de la clase hablando de ello, ¿verdad? Pero ese no es el objetivo. El objetivo es que aprendamos a identificarlos. Ok, ya tenemos una lista. Esta lista no hay que imitarla. Esta lista hay que estar alerta. Hay que estar alerta de lo que está pasando a nuestro alrededor para poder estar em, en el más mínimo detalle que uno pueda ver algo de esta lista. Ah, no, tengo que tener cuidado con esto. ¿Por qué? Porque son engañadores profesionales, o sea, a eso se dedican. Están escuchando espíritus engañadores, doctrinas de demonios. Entonces vemos que son doctrinas demoníacas que han venido de muchísimos años. Son expertos en el engaño y nosotros tenemos que estar muy, muy cuidadosos de no caer en nada de esto. Esta es mi primera lista. ¿Alguien tiene algún comentario, algún aporte o algo referente a esta lista? Hermano, Adelante, hermano Bernardo. eh, solo un pequeño apunte de lo que usted está analizando. Quiero que me comprendan de lo que voy a decir, ¿verdad? Sé que aquí habemos gente pensante y gente madura. ¿Qué decir usted de este texto de la palabra? Usted está diciendo ahí algo muy positivo, que se va a llegar el momento donde van a prohibir casarse, que hasta ahorita es libre casarse, ¿verdad? Solo es que estén dos de acuerdo. Ujú. Pero no sé si me ayuda a comprender por qué hay iglesias que solo creen, o no sé, quiero que me den una explicación, que solo creen en el casamiento civil, cuando ya uno va y se presenta a una boda ante el altar para una consagración, tratan de burlarse de la persona de que hace este evento. Entonces dice, pero ¿y para qué? Si allá solo se casan aquí, esto no le agrada a Dios porque lo que casa es la ley. O sea,
¿cómo estamos cayendo a este tema? Quiero que me comprendan, ¿verdad? Porque yo no sé cuál será la enseñanza de los pastores que hay acá o líderes, pero no sé si Ujú. usted puede darnos una aclaración, porque hay un sector que no cree cuando una boda es consagrada por un ministro, pero que hay Ujú. otros solo se quedan por la ley y entra esa controversia. No sé hasta dónde está su alcance o algo otro que quisiera compartir, pero sí me gustaría una claridad sobre de eso. Ok, pues sí, lastimosamente hay personas que pues no toman, o mejor dicho, toman el nombre de Dios en vano. No le importa nada que tenga que ver con Dios, no le dan la relevancia necesaria, no le dan ninguna relevancia para decir la verdad. Entonces es muy complicado tratar con este tipo de personas. Y sí, sí, ya he escuchado algunas personas que dicen, no, pues nada más hagamos una boda religiosa y ya. Pero son personas que tienen, em, como están acostumbradas a, a no llevar sus temas importantes a Dios. Entonces, si no llevas ningún tema importante a Dios, pues hacer una boda, ellos lo ven así como gastar en una boda en una iglesia ante Dios, ante un ministro, pues no tiene ningún sentido. Adelante, 5E, no sé quién está ahí atrás. Sí, amén, hermano. Roberto, sí. Sí, gracias. Sí, no, bueno, tal vez como se está hablando de doctrinas de demonios y todo, de espíritus engañadores, o sea, se entienden que no van a ir conforme tal vez a la voluntad de Dios. Entonces, no sé, pienso yo, no sé si estoy equivocado, me corrigen. Tal vez en las leyes, tal vez del Estado. Sí, pues tal vez tenga uno que casarse o hacerse a lo civil, pero digamos, ante la iglesia como que ya eso no va a valer, o sea, como que van a dejar a la iglesia a un lado y como que le den la bendición a uno y todo eso como que va a ser prohibido o algo así, no sé, me parece. Ujú. Pues sí, la verdad es que aquí nada más nos dicen prohibirán casarse, pero no me dicen más detalles. Referente a lo del hermano Bernardo, pues eh, ahí lo que yo le diría es que lastimosamente hay personas que no le dan la prioridad a Dios y por eso no ven necesario casarse en ante un obispo o ante un pastor, digámoslo así. Y es lamentable. O sea, fuera de eso, pues no hay mucho que hacer con ellos. Si no quieren casarse por la iglesia, es es algo que ellos se pierden. El día jueves estamos llevando una clase sobre el matrimonio que la está dando mi papá y ahí se va detallando qué es el matrimonio, cómo se inicia, cómo se conforma, todos los detalles. Entonces, si gustan y pueden, pueden entrar a la clase del jueves o si no, igual están los videos en YouTube, los cuales los pueden ver sin cualquier día. Entonces, ya están los videos ahí arriba y cualquier tema referente al matrimonio, pues ahí se amplía muchísimo más. Y pues sí, ya es nada más eso es lo único que le puedo decir, hermano Bernardo. Ya con ese tipo de personas, lamentablemente ya no se puede hacer nada más. Ok, ¿algún otro comentario? Eh, Hermano, Sí, adelante, mi hermano eh, Bernardo. me llama mucho la atención esto porque eh, mucha gente, yo como pastor, ¿verdad? Le hablo como pastor. Hay gente que no tiene la claridad dónde está entonces la fornicación. ¿A qué punto llega? Porque este punto está tan importante, hermano, cuando usted llega ahí. Todo esto es un conjunto de cosas que estaba explicando Pablo a Timoteo. Pero entonces, ¿cómo explicar la fornicación? Sí, ahí, pues le puedo pedir, bueno, es que todos estos temas
pueden contestar viendo la clase de los jueves. En la clase de los jueves lo que hemos visto es que para que haya un matrimonio debe de ser un pacto con Dios, y si está ese pacto con Dios se puede dar el matrimonio, pero si no está ese pacto, pues no hay nada. Y igual hicieron una pregunta, y los que no creen en Dios, ¿cómo se casan? Entonces es un Ah, ok, poco, ok, ok. ajá, Excel- ya, ya me va entendiendo, hermano. Ok, Excelente, eh, excelente, ya entendí. ok, perfecto. Igual cualquier cosa que necesitemos ampliar está en la clase de mi papá los jueves. Ahí hablan muy ampliamente sobre el tema del matrimonio. Mi hermana Susana Quintanilla. Nomás quería comentar que pues en la Biblia dice de que tenemos que obedecer las leyes terrenales porque son pues son puestas por el Señor, ¿verdad? Ujú, Entonces, cuando la persona se casa en lo civil, está obedeciendo las leyes terrenales, pero cuando hace la presentación en la iglesia, no es que se volvió a casar, sino una presentación en su congregación, que ya son una familia, son un matrimonio, y para recibir la bendición de Dios. ujú. Más ese comentario. Gracias, gracias, mi hermana. Bueno, también, hermano, algo para agregar. ¿Me escucha? Sí, sí, adelante. Sí, no, no, ok, bueno, sí, o sea, a lo civil uno se casa por las leyes terrenales, es correcto, pero hay gente que solo se casa por las leyes terrenales y nadie se dio cuenta, o sea, no hay testigos. Cuando uno está en una iglesia, uno hace un pacto con Dios, pero también dentro de la iglesia hay muchos testigos que están viendo, y eso lo ayuda a uno a mantenerse también dentro del orden y todo eso, porque hay muchos testigos que lo conocen a uno y uno tiene que dar buen testimonio. Eso es una gran ayuda para la vida espiritual de uno. En cambio, si solo se casa uno por lo civil, hey, ahí nadie se dio cuenta, nada más el que firmó ahí, nada más un abogado y hasta luego. Amén. Sí. Ok. ¿Alguien más tiene algún comentario sobre esta lista? ¿No? Ok. Bueno, avanzamos. Vamos a la siguiente lista. Dice lista de la característica de un buen ministro de Jesús. Aquí tenemos, comenzando en el versículo 6, dice, si esto enseña a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo. Entonces ya tenemos la marcación y vamos con la lista. La primera es, si esto enseñas a los hermanos, que está en versículo 6, nutrido de las palabras de la fe, nutrido con las palabras de la fe. Estamos en versículo 6 y las referencias que vamos sacando son de versículo 6. La siguiente referencia es en versículo 6 todavía, que habla sobre la buena doctrina que has seguido. Pero ahí nada más, como estamos sacando las características, solo le pongo la buena doctrina. Y como ya Pablo estaba hablando a Timoteo y como él ya lo conocía y ya sabía, ya le dice que eso es algo que él ya ha venido haciendo. 4 dice, desecha las fábulas profanas y de viejas. Versículo 7. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Y en el 7 tenemos la siguiente, dice, ejercítate en la piedad. Entonces ahí vamos, les voy dando tiempo para que la vayan copiando y ya después la vamos a ir analizando. Entonces hay suficiente tiempo para analizarla todavía. La siguiente está en el versículo 10. En el versículo 8 y 9 sigue hablando sobre la piedad y sobre el ejercicio también, el ejercicio corporal.
Pero ya en el 10 tenemos, trabajamos y sufrimos oprobios. Y luego en el 10, espera en el Dios viviente. La siguiente está en el versículo 11, que es manda. Dice, esto manda y enseña. Las quise poner en ítems diferentes porque así podemos hablar de cada una de ellas, pero son imperativos y son cosas que debemos de estar haciendo. El 10 es, ninguno tenga en poco tu juventud, que es versículo 12, y creo que este es, si no es el versículo más famoso de Primera de Timoteo, es uno de los versículos más famosos que me imagino que muchos de nosotros ya no sabemos inclusive de memoria. Dice, ninguno tenga en poco tu juventud, que dice, si no sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Ese es un versículo ya muy, muy conocido por muchos, o que la verdad vale mucho la pena aprenderse de memoria. Y ya vamos a ir viendo qué son todos estos puntos. Vamos al siguiente. Ocúpate en la lectura. Me gustaría saber en qué lectura, qué era lo que tenía que leer Timoteo. Y también en la exhortación. Todo eso sale en versículo 13. Ocúpate en la lectura y en la exhortación. Dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. 15. No descuides el don que hay en ti. Ocúpate de estas cosas. Permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que oyeren. ¿Ok? Entonces son 20 puntos los que tenemos aquí. Y ahora sí, ya los observamos, ya le dimos mínimo 2 lecturas al texto para ir sacando esta lista. Y ahora, antes de que yo comience a hablar sobre la lista, ¿qué es lo que más le llama la atención a ustedes? Quiero escucharlos. ¿Qué es lo que más le llama la atención de esta lista? Hoy sí ya se me quedaron todos calladitos, perdón. Aquí que donde dice que ninguno tenga en poco tu juventud. Ajá. Bueno, Sí, esa, creo que, Adelante, hermano Bernardo. creo que todo esto es importante, lo que está enmarcado ahí. Lo que está enmarcado todo tiene una gran importancia, pero sobre todo el versículo 12. Creo que esa sería llave para todo aquel que nos denominamos hijos de Dios. Creo que sería el texto clave quizás de todo el contexto, ¿verdad? Ajá. El número 12, ¿cuánta gente no ha desperdiciado la juventud? En poco la han tenido, como nada. Ujú. Creo que para mí es el versículo 12. Ok, perfecto. Ahorita lo vamos a ir a ver a detalle. ¿Alguien más? a mí también, hermano, digamos, también como el 10, o sea, digamos, bueno, y decir, ninguno tenga en poco tu juventud, ¿verdad? Muchos creen de que, y más Timoteo, que era joven, y vea todo lo que él hizo, ¿verdad? Es un ejemplo para los jóvenes. Los jóvenes creen que no pueden llegar a hacer mucho, pero Dios los usa grandemente, ¿verdad? Y ese ocúpate de la lectura también, ¿verdad? Porque
Y la palabra siempre es la que lo edifica a uno y lo llena. Así es, así es. Hermano, bueno, Sí, adelante. sí, es que como la vida del cristiano es integral, viene todo, ¿verdad? Por eso aquí nos dice muchas cosas, habla de la buena doctrina, de que los ocupemos en la lectura, en enseñar, en exhortar, em, que tengamos cuidado de ti mismo, dice, de nosotros mismos, de ser de buen testimonio, em, y todo eso, dice que persistamos en ello. Entonces, prácticamente el Señor nos está aquí dando de todo nuestra forma de ser, de conducirnos, del testimonio, y todo viene encerrado aquí en en el capítulo. Exacto, exacto. Adelante. El versículo 16 habla también de ten cuidado de ti mismo, como estaba diciendo, creo, Susana, y es bien importante que también está hablando mucho sobre enseñanza. Eh, Dice que enseña el versículo 13, también el versículo 6 dice, si enseñas a los hermanos, habla mucho de la enseñanza, y también, como decía el hermano, que hablando de la juventud, ¿verdad? Que ten cuidado de ti mismo, y otro versículo que es ejemplo a los creyentes, y el versículo 12 dice, ninguno tenga en poco tu juventud, mucha enseñanza en juventud, y me llama mucho la atención ese ten cuidado de ti mismo. O sea, es bueno que un joven que comience en el ministerio conozca mucho la palabra de Dios, porque tendrá un gran crecimiento espiritual. Solamente. Gracias. Y sí, ¿verdad? Justamente son de los puntos que más me llamaron la atención a mí. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguien más tiene algún comentario? Ok, justamente eso es lo que me llamó la atención a mí, ¿verdad? El versículo 12, pues es algo que podría resumir todo el capítulo, el libro y todo, ¿verdad? Entonces, ese lo vamos a ver como más detenidamente, pero vuelvo a llamar la atención en el título de la lista, ¿verdad? Las características de un buen ministro de Jesús. Entonces, l- ¿quién es un ministro de Jesús? Es una persona que se encarga de enseñar, que se encarga de guiar a otras personas, que se encarga de educar a otras personas. Entonces, dice, si esto enseñas a los hermanos. Entonces, un buen ministro de Jesús debe de enseñar esto a los hermanos, que son estas 20 características. Obviamente hay que enseñar toda la Biblia, ¿verdad? Pero podemos comenzar con estas características, que debe de ser nutrido con las palabras de la fe. Dice, no me acuerdo si es Salmos o Proverbios, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, si nosotros estamos nutridos de la palabra de la fe, lo que nosotros hablemos va a ser la palabra de Dios. Nosotros vamos a poder citar o recitar versículos como algo cotidiano y normal, ¿verdad? Y vamos, obviamente, si nosotros estamos basados en la Biblia, vamos a tener una buena doctrina y vamos a saber qué desechar. Estas fábulas profanas o antiguas o viejas, vamos a poderlas sacar sin ningún problema. Ejercítate en la piedad. ¿Qué es piedad? Alguien que me diga qué es piedad. Porque dice que tenemos que ejercitarnos en la piedad y luego comienza a hablar sobre el ejercicio y la piedad. Piedad se define como virtud que inspira por el amor de Dios, tierna devoción a las cosas santas y por el amor al prójimo, actos de amor y compasión. Así lo define el diccionario. Entonces son esas cosas buenas que uno hace por amor a Dios.
Entonces, si quieren, leamos que son los versículos 8, dice 8, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Entonces, con esto, mis hermanos, no quiero decirles que no cuiden su cuerpo, sino que sí hagan ejercicio, pero que el hacer ejercicio no sea la prioridad en su vida, sino la piedad, que es servir a otras personas. Y eso hace un buen ministro de Jesús. Dice también que espera en el Dios viviente y manda y enseña. Entonces, un buen ministro debe estar enseñando, enseñando y enseñando. Constantemente debe de estar siendo ejemplo, enseñando y compartiendo todo lo que, como dijo Pablo, ¿verdad? No me rehusé a enseñarles nada, sino que comparta todo lo de la Biblia. Y ya entramos a versículo 12. Dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. Y ojo, dice, sé ejemplo, porque muchos podemos hacer las cosas bien, pero quedarnos en lo normal, así como, pues sí, es como lo normal de un cristiano, digámoslo así, como el mínimo. Pero dice, sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. ¿Cómo ahora vamos a la aplicación? Pasemos un poco a la aplicación en este versículo. ¿Cómo puedo ser yo ejemplo a los creyentes en palabra? Y vamos a ir por cada una de estas palabras o ítems o puntos. ¿Cómo puedo ser yo ejemplo a los creyentes en palabra? Mi forma de hablar, Exacto. Mi forma de hablar tiene que ser algo característico de los cristianos, digámoslo así. Algo único que tiene que ser diferente al mundo donde yo estoy viviendo. Entonces, mi forma de hablar debe de ser diferente a los demás. ¿Qué otra forma, aparte de no decir malas palabras, digámoslo así, cómo puedo ser yo ejemplo a los creyentes en palabra? En conducta. En conducta, ya mi hermano ya me está acelerando, ¿verdad? ¿Qué quiere que me pase a la siguiente? No, todavía hablemos de la palabra, porque podemos sacar más información de la palabra. Podemos ser ejemplo no solamente alejándonos de la forma en la que hablan los que no son cristianos. Y hermano. eso sería lo mínimo. ¿Sí, mi hermana Susana? Sí, es la forma de hablar de un cristiano, no necesita decir que es cristiano, ¿verdad? Sino en las palabras que usa para hablar son diferentes, porque pues yo trabajo en una oficina que nomás otra persona y yo somos cristianos. Obviamente en nuestra forma de hablar se nos nota porque no hablamos como ellos, sin decir malas palabras, pero ellos tienen un vocabulario diferente a Ujú. nosotros. Sí, totalmente de Digo, acuerdo. Adelante, mi hermano, hermano Bernardo. creo que esa es la única forma en que el cristiano se identifica. No hay otra forma, porque muchos pueden creer que en el vestir, no, en el vestir no, porque recuerde que eso viene desde muy atrás. Los fariseos vestían a la altura, pero eran fariseos, eran acusadores. O Ujú, sea, llevaban la contraria de todo y ellos vestían bien. No, en la forma que se conoce un hijo de Dios es la forma como habla. Porque recuerde, quizás no saliéndose un poquito del tema, pero recuerde que a Pedro no lo conocieron por el vestido, ni por el pelo, lo conocieron por la forma de hablar.
Ajá. Al cristiano se conoce por el habla. Aquí en la China, en México, Guatemala, yo no sé dónde, pero es por el hablado. De ahí lo van a Ujú. sacar si es hijo de Dios o qué. Sí. Gracias, mi hermano Verdando. Y sí, totalmente, ¿verdad? Tiene todo que ver. Tiene que, obviamente, alejarnos de las expresiones de doble sentido, las malas palabras y todo, pero también tiene que ver con acercarnos a la palabra de Dios. Tiene que ver con aprender versículos de memoria para que en cualquier momento yo pueda estar diciendo versículos, recitando versículos. Yo escuché una de las oraciones que más recuerdo fue cuando llegué a un campamento y la que estaba abriendo en oración en ese lugar comenzó a decir, a orar, ¿verdad? Estábamos orando, pero decía un versículo tras otro versículo, tras otro versículo, tras otro versículo, y solamente estaba recitando palabra de Dios al momento de orar. Y yo dije, wow, o sea, qué bonito es estar tan cerca de Dios que lo primero que salga de tu boca es su palabra, es versículos, no de memoria, sino que nada más ocupaba fragmentos de los versículos, pero suficientemente largos para que uno los identifique y decir, ah, ese es un versículo, ese es otro versículo. Qué bonito alabar a Dios con sus versículos, con versículos de la Biblia. Adelante, mi hermano Roberto. Sí, amén, hermano. Sí, recordar también que, bueno, que hay falsos maestros y hablan también la palabra y hablan muy bonito como cristianos, ¿verdad? Y entonces ahí es donde nos acordamos también de Tito 1:16, donde dice que profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y desobedientes e inútiles para cualquier cosa. O sea, con los hechos también, o sea, no solo las palabras, ¿verdad? Sino también con la manera de actuar de uno, ¿verdad? Ujú. Ujú. Ya también me está acelerando para que me pase a la conducta. Ya pasemos a conducta. Uno puede estar hablando y hablar muy bonito, pero puede decir, haz como digo, mas no como hago. Y tiene la palabra, debe de ir juntamente con la conducta. Nosotros no podemos estar hablando, ah, bien bonito y todo, y al mismo tiempo estar haciendo cosas que no son correctas. Entonces, si yo hablo muy bonito y, ay, que sí, me van a identificar como cristiano por mi forma de hablar y todo, pero también me deben de identificar por mi conducta, por mi forma de ser, por cómo yo procedo, por cómo yo me alejo de las cosas ilegales, por cómo yo no saben que yo no voy a estar de acuerdo con ciertos temas o con ciertas conductas, ya sea dentro de mi área laboral, de mi área familiar, cuando la familia no es cristiana y todo. Entonces, un cristiano debe de ser ejemplo en conducta. Y aquí pongo el ejemplo que para mí es el más claro de todos, ¿verdad? Cuando uno va manejando y ve que uno ya sabe que es porque es cristiano, que llevan el simbolito del pez en el carro. Que ves el simbolito del pez y dices, ah, este es cristiano. Y de repente ves que brum, le va tirando el carro al que va al lado o que va peleando, que baja la ventana y le grita. Y uno dice, no, pues me da ganas de bajarme y quitarle el pescadito, ¿verdad? Así que si quieres, hazlo, pero no digas que eres cristiano o que alguien en tu familia pegó el pescadito o ahí. Pero la verdad, eso nos deja mal como cristianos. O veámoslo al revés. Si nosotros le queremos pegar un pececito, un pescadito a nuestro carro, quiere decir que vamos a andar manejando, cuidando nuestra conducta en todo tiempo y nuestras palabras. Y que nos vamos a mantener, ahí yo me adelanto, hasta pureza. ¿Por qué? Porque a manejar en ningún lado es fácil, ¿verdad? Aquí en Ciudad de México uno tiene que manejar mucho a la defensiva, a veces inclusive hasta la ofensiva en algunos lugares que no son tan eh, mm, seguros, digámoslo así, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros nos presentemos como cristianos,
Nuestra conducta debe de ir acorde y debemos de ser ejemplo a los creyentes, pero también ejemplo a los no creyentes. Eso es algo muy, muy importante. ¿Alguien tiene algún comentario o algún aporte respecto a conducta? Hermano, Adelante, hermana Susana. cuando yo tenía poco tiempo de estar ahí en esta oficina donde estoy trabajando, había otra persona que también decía que era cristiana. Entonces, una vez andábamos en campo, ¿verdad? Trabajando. Y el compañero me dijo, nos metimos a una tienda de conveniencia a comprar algo para tomar y él me ofreció una cerveza. Y yo le dije que no, que yo no tomaba, ¿verdad? Que era cristiana. Y dijo, pero es que Vero también es cristiana y como quiera cuando le digo, dice, sí, nomás una para el calor. Y entonces, esa es la conducta, ¿verdad? Dices una cosa y haces otra. Ujú. Sí, a mí me ha tocado muchas veces así de decir, bueno, él es cristiano, sí, pero pues no todos somos así, ¿verdad? Y una disculpa, pero esperemos que esas actitudes con el tiempo vayan cambiando, o esta persona que se sabe que es cristiana necesita eh, trabajar en ese aspecto de su vida, o no sé, ahí uno pone alguna excusa o algo así para defenderse, ¿verdad? Pero no para defenderse, sino para los creyentes, mejor dicho, los no creyentes piensan que todos los creyentes debemos de ser iguales y ese sería lo ideal, pero lamentablemente no es así. Hay personas que pueden hablar una cosa y conducirse de otra forma, pero no debería de ser así. Entonces, nosotros, o sea, y ahí no podemos ir y decir donde nuestro compañero, decirle, mira, esto no lo debes andar haciendo porque nos dejas en mal como cristianos. No, porque va a ser una discusión interminable. Entonces, lo que nos queda a nosotros es yo ser ejemplo para que vean que sí existen cristianos coherentes, cristianos comprometidos, que de lo que hablan, de esa forma se conducen. ¿Ok? ¿Algún otro comentario? Si no, pasamos al amor. ¿Cómo podemos ser ejemplo a los creyentes en amor? ¿Cómo podemos ser ejemplo? Porque muchas veces nos quedamos nada más en la teoría y nosotros, ay, sí, qué bonito, ¿verdad? El versículo 12, debemos de ser ejemplo en todo esto, pero no nos ponemos a pensar en qué eh, lo podemos poner en práctica en mi vida. No me pongo a pensar en cómo ponerlo en práctica en mi vida. Entonces, ¿cómo puedo ser ejemplo a los creyentes en amor? Con los hechos, hermano, no solo con palabras. Aquel ejemplo que Exacto. aquel ejemplo que nos ponen, que, ¿cómo se llama? Que "Ey, vemos una persona enferma o así, o necesitada, y nada más lo que hacemos, bueno, sí está bien, voy a orar por usted, y mi hermanito, y lleve el alimento, dele algo. Ujú. Sí, sí, muchas veces estamos prestos para orar, ¿verdad? Por las personas, pero no estamos prestos para darle a la persona. Si nosotros mostramos nuestro amor, debemos demostrarlo bien. O sea, está bien orar, pero no solamente nos quedemos con orar. Podemos llevar y darle algo. O sea, si nosotros podemos, no sé, regalarle, o sea, si alguien está pasando frío, ¿verdad? Ahí no le vamos a decir, ay, voy a orar para que se le quite el frío. No, si yo tengo, no sé, 2 suéteres, le puedo dar uno a la persona. O no, es mostrar que realmente nos importa. Y esto incluye también el tiempo. Cuando les dedicamos tiempo a las personas, les estamos mostrando que realmente las amamos. Entonces le estamos demostrando de que
estamos comprometidos, digámoslo así, con las personas, que se les aprecia mucho, que se les quiere mucho y por eso se les dedica tiempo. Entonces, dedicar tiempo es una buena forma de mostrar nuestro amor a las personas. Ok, vamos con espíritu. Espíritu, ¿cómo puedo ser ejemplo a los creyentes en espíritu? Aquí sí se me van a quedar callados todos, ¿verdad? ¿Cómo podemos ser ejemplo a los creyentes en espíritu? ¿Alguien? Pues podemos, bueno, adelante. Tal vez no mostrando Permíteme. las obras, no mostrando las obras de la carne, porque es el espíritu. Entonces, si yo muestro el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, entonces ahí puedo ser ejemplo yo del espíritu. Ese es mi. Ok, Ok, gracias. gracias. Y sí, ¿verdad? Podemos ser nosotros ejemplo de que tenemos el Espíritu Santo. Si nosotros tenemos el Espíritu Santo, no debemos de contristar lo que es presionarlo y hacerlo pequeño, sino debemos de hacerlo grande y que se vea en nosotros. Entonces, esa es una forma que nosotros podemos ser ejemplo a los creyentes en espíritu. Siguiente, ¿cómo puedo ser ejemplo de los creyentes en fe? Confiando siempre en Dios y creyendo en Él, Ok, exactamente, creyendo, confiando en Él. no dudando ante los demás. Ujú, No y- dudando y también para cuando otra persona, ¿verdad?, está en una situación difícil, como cristiana, no le puedo decir, no, a ver si Dios te contesta o a lo mejor Dios no te va a escuchar. Entonces, ¿dónde está mi fe? Y ajá. no estoy siendo de ejemplo tampoco para esa persona. Sí, a veces escuchamos las Hermano, peticiones de otras personas y le decimos, ay, es de verdad lo que está pidiendo. No, pues hay que ayudarle, está pidiendo y hay que pedirlo con fe. Adelante, hermano amén. Bernardo. Eh, creo que esa palabra de fe es una palabra tan pequeña, pero con un sentido enorme, pero amplio. ¿Cómo conocer la fe en una persona? O sea, analice y dice fe, pero ¿cómo conocer la fe en una persona? Analice que nosotros nos dice la palabra, pero sin fe es imposible poder agradar a Dios. Es una palabra tan chiquita, pero Dios nos está pidiendo hoy a nosotros mostrar el amor, ¿sí? Claro que sí. ¿Cómo puede mostrar el amor? Llegando a donde la persona, en el momento oportuno que lo anhela, lo desea, en un momento de achaque, de enfermedad, de dolor, la pérdida de un ser querido, y llegó allí y mostró el amor. Pero la fe, donde uno se asegura de que quiere obtener algo, que quiere tener algo, que tiene fe, que se mueve por fe. Y esto debe de ser una palabra tan importante para nosotros porque la Biblia nos enseña. Si no tenemos fe, no podemos agradar a Dios, pero el que tiene fe, tiene contento a Dios, tiene contento al Hijo de Dios. ¿Se imagina usted teniendo contento a Dios? Tiene que tener, qué sé yo, para recibir lo que le va a dar. Pero ¿cómo tener contento a Dios, hermano? Una buena pregunta, ¿va? Sí, y justamente habla sobre la fe, ¿verdad? Que es creer en lo que va a venir. Es estar seguro de, él dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Adelante, mami. También ahí en 1 de Pedro 5:7 dice que echemos toda nuestra ansiedad. Si yo ando preocupada, toda afanada,
muy ansiosa, entonces no tengo fe, porque yo voy a tener fe en que Dios me ayuda a resolver los problemas, en que Dios me está ayudando en todo, ¿verdad? Entonces, la fe, como dice el hermano Bernardo, es muy importante, es una palabra chiquita, pero muy importante. Ahí me gusta mucho lo que dice 1 Pedro 5:7, que echemos sobre toda nuestra ansiedad. Gracias. Y sí, ¿verdad? Tenemos que poner todas nuestras cargas, nuestras preocupaciones y entregárselas a Dios y tener la fe de que Él sabe qué hacer con todas nuestras ansiedades, ¿verdad? Y eso nos va a ayudar a descansar. Ok, para terminar este versículo, la pureza. Pureza. ¿Cómo podemos ser ejemplo en pureza? Creo que aquí es como el resumen de todo lo anterior, ¿verdad? Si nosotros hablamos y somos consistentes con nuestra forma de actuar, nos mostramos en amor, en espíritu, en fe, vamos a saber mantener en pureza. La pureza habla sobre, es una constante, ¿verdad? Cuando uno comete un error, se pierde la pureza, pero debemos de mantenernos y ser ejemplo en esa pureza. Entonces, constantemente debemos de estarnos evaluando, debemos de estar viendo cada detalle de nosotros y mantenernos en esa pureza. Adelante, mi hermano em, Roberto. Sí, amén. Sí, o sea, tanto, o sea, moralmente como espiritualmente. Moralmente, digamos, en lo que pensamos, porque la mente vuela, como dicen, va. Y también espiritualmente, va, alejándonos del pecado y todo eso. Ujú. Sí, la pureza puede ser, la impureza puede ser algo que como dijo mi hermano Roberto, ¿verdad? Puede estar podemos tener todo lo anterior y estar teniendo impurezas en nuestra cabeza. Entonces, cuando habla de pureza, quiere decir que somos honestos, transparentes y que lo que la gente está viendo, que está bien, que la palabra, la conducta, el amor y todo eso, también está en nuestra mente, porque no sirve de nada tener todo lo anterior y no tener pureza. Entonces es Hermano, muy importante tener esa pureza. Adelante, mi hermano Bernardo. la impureza nos aleja de la gracia de Dios. Ujú. La impureza nos aparta de la gracia de nuestro Dios. Entonces, ¿cómo nosotros podemos vivir ahí? No podemos, porque entonces haríamos mentirosa lo que usted menciona. O sea, el pecado, la ausencia de la impureza es creer que nosotros estamos en el pecado. Y mucha gente se ha encerrado ahí. Dice, no, pero es que todos somos pecadores. Entonces la impureza nos aparta del camino del Señor. No sé, ese es mi concepto. Sí, no, totalmente. Es un pecado y pues es uno o muchos pecados, depende de qué estemos pensando, ¿verdad? Pero totalmente cualquier pecado nos aleja de la presencia de Dios. Y eso es lo difícil, ¿verdad? Que muchas veces esas impurezas solamente nosotros las conocemos y muchas veces no se ven reflejadas en, no sé, em, o sea, es un pecado que es interno en mi mente. Entonces, ajá, la envidia es fácil de verla, ¿verdad? El enojo se ve a kilómetros también. El robo y todo eso se puede ver de lejos. Pero cuando nosotros tenemos ciertos pecados que son en nuestro cerebro, es muy complicado o a veces ni siquiera se ven. Entonces tenemos que mantener esa, eh, ¿cómo se llama? Ser honestos y que lo mismo que seamos afuera, seamos
en nuestra mente, manteniendo esa pureza. ¿Ok? ¿Algún comentario, algo más antes de seguir? Siguiente, ítem 12, versículo 13. Dice, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Entonces, aquí nos da 3 cosas que debemos de hacer. Nos debemos de, no dice ocúpate en la lectura, no se está refiriendo a, lee libros sobre filosofía, lee libros sobre, no sé, otra cosa. No, lean la Biblia. Dice, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Entonces, tenemos que prepararnos para poder hacer exhortaciones y enseñanzas. ¿Qué es una exhortación? ¿Qué es una exhortación? Y hay una llamada de atención para un crecimiento espiritual, tal vez, ¿no? Ajá. A ver, aquí. Una exhortación es, pues generalmente se piensa como lo que dice el hermano Roberto, ¿no? Es una llamada de atención, pero realmente lo que es la exhortación es como animar a una persona, como decir, tú puedes, no ver el error, sino que ver lo mejor de esa persona. Eso es exhortarlo. Un consejo. Gracias. Exactamente. Es como una animarlo a que siga en el buen camino. Entonces, cuando estás animando a las personas al buen camino, puede entenderse como que los está regañando, ¿verdad? Pero no es un regaño, es un ánimo a seguir, es un ánimo a estar siempre en el camino correcto. Esa es una exhortación. Entonces, si estamos ocupados en la lectura, en la exhortación y en la enseñanza, vamos a estar muy enfocados en lo que debemos de hacer. Vuelvo. Si nosotros estamos leyendo constantemente la Biblia, vamos a el primero, ¿verdad? Bueno, el punto 2 dice, vamos a estar nutridos con las palabras de la fe. Por eso es importantísimo estar constantemente leyendo la Biblia y también estar enseñando. Ítem 15 dice, no descuides el don que hay en ti. ¿Alguien recuerda cuál es el don que estaba en Timoteo? Eso sí es algo muy particular a Timoteo. Dice, no descuides el don que hay en ti. ¿Alguien recuerda cuál es ese don? ¿No? Ok. El don que le dieron a Timoteo habla sobre su salvación, pero también el llamado que él tenía desde pequeño, que fue cuidado y educado por su abuela, por su mamá y por Pablo, que lo llevaron a ser quien es y la responsabilidad que tiene a tan corta edad. Ese es el llamado, ¿verdad? Que tiene, que es desde su salvación hasta el llamado. Ese es el don y dice que no lo descuide, que él tiene que estar pendiente, tiene que estar refrescando ese llamado, ¿verdad? Por estar sirviendo a Dios a tan, a tan corta edad. Hermano Roberto. Sí, hermano, tal vez, bueno, ahí se puede, digamos, asimilar, digamos, con las personas que hacen deporte y que son buenos atletas que de ahí tienen que estar manteniendo el ejercicio, ¿verdad? Y la condición física para mantenerse. Igualmente los dones tienen que estarlos ejerciendo uno y practicándolos, porque si Ujú, no, entonces, para que haya un crecimiento y un conocimiento cada día mayor. Hay que exacto. descuidarlos ni enterrarlos tampoco. Ujú.
Sí, es algo que debemos de estar constantemente usando para bendición de otras personas y para bendición mía, ¿verdad? Mientras más yo use un don, voy a ser de bendición a otras personas. Ocúpate en estas cosas. Estas cosas, cuando dicen estas cosas, es todo lo referente a lo que nos ha dicho, ¿verdad? Entonces, ocúpate en estas cosas, es no descuides el don, enseña, exhorta, ocúpate en la lectura, sé ejemplo, que nadie te tenga en poco, manda, enseña, todo lo anterior, ¿verdad? Permanece en ellas. Entonces, todavía le está dando otra vez énfasis, énfasis, énfasis. Permanece en ellas. Y como no, si no fuera poco, dice, ten cuidado de ti mismo. Y eso es algo también muy importante porque vemos que muchas veces un joven, un pastor, un ministro puede tener sobre enfocarse, digamos, en a veces temas de la iglesia, el servicio a otros hermanos y comienza a descuidarse a sí mismo. Entonces es muy importante que tenga este cuidado de sí mismo, pero no solamente de sí mismo, sino también dice, ten cuidado de la doctrina. Entonces es importante cuidarnos a nosotros, pero también debemos de ser celosos y cuidar de la doctrina. Y termina con otra vez, ¿verdad? Persiste en ello. Entonces, debemos nosotros, como buenos ministros de Jesucristo, ser esas personas celosas que cuidan la doctrina de que es la palabra de Dios. Con esto, no quiero que vayan y digan, ah, sí, entonces ahora yo me voy a volver un juez y le voy a decir a toda la gente, tú estás mal en esto porque yo soy celoso de la doctrina. No, no quiero que hagamos eso. ¿Por qué? Porque un consejo que nadie te ha pedido, nadie lo quiere recibir. Entonces, nosotros aquí nada nos está diciendo que vayamos y que juzguemos a otros. Si ven, todos son para mí mismo. Con esto yo no puedo decir, como ya tengo que ser cuidadoso y permanecer en todo esto, voy a ir y voy a ayudar a otras personas para que también, no, está bien que enseñes, pero no podemos ir y comenzar a juzgar. Entonces debemos de persistir totalmente en ello una y otra vez y otra vez y otra vez. Entonces debemos de estar constantemente enfocándonos en mejorarnos a nosotros y cuidar a mí mismo y cuidar la doctrina y enseñar esto. Esa es la ordenanza que hemos recibido de este capítulo. Y con esto terminamos nuestra segunda lista. Y ahora ya en estos pequeños minutitos que nos quedan, quiero avanzar un poco en esto, ¿verdad? Que se acuerdan que tiene tres puertas, porque una es personas, lugares y eventos. Cuando yo quiero entrar a estudiar un pasaje de la Biblia, un capítulo, un libro, un versículo, siempre voy a entrar por una de estas tres puertas. Personas, lugares y eventos. Necesito establecer el contexto histórico, el propósito y los temas. Entonces, en temas ya comencé a poner algunos, las falsas doctrinas, que igual hoy hablamos de falsas doctrinas, oración y orden en la iglesia. Pero creo que ya llevamos 4 capítulos, ahora ya podemos hablar un poco más de algunos otros temas y también hablar sobre el propósito del libro. Al momento, ¿cuál creen ustedes que es el propósito del libro?
¿Cuál creen ustedes que es el propósito? Enseñar cuidadosamente la palabra o la doctrina. Exacto. Bueno, sí, enseñar cuidadosamente la doctrina, ¿verdad? Mantener la doctrina y enseñar la doctrina. Adelante. Pablo estaba enseñando a Timoteo, lo estaba preparando para todo lo que él tenía que hacer adelante, ¿verdad? Era una preparación que Pablo estaba haciendo para Timoteo. Exactamente. Tenemos esa preparación. Imagínense cuando Imalber le está dando una capacitación vía remota, digámoslo así. Antes se daban mediante cartas. Y qué bueno, porque ahora nosotros tenemos esas cartas. Pero es necesario que Timoteo recién, que recién ha comenzado su ministerio al frente de una iglesia, y no era cualquier iglesia, sino era una iglesia, hablemos sobre el contexto histórico. ¿Qué estaba sucediendo alrededor del contexto, cuál era el contexto donde se estaba escribiendo esta carta? ¿Alguien recuerda la iglesia en la que estaba Timoteo? ¿O en qué lugar estaba Timoteo? En la ¿Alguien iglesia recuerda en qué de lugar Éfeso, estaba? Él la estaba iglesia en de Éfeso, Éfeso. exactamente. Bueno, estaba en la iglesia de Éfeso. ¿Y qué sabemos de Éfeso? Habían falsos maestros. Habían, Sí. hab- hab- Era una iglesia muy importante en esa zona, porque ahí se había hablado mucho del evangelio y también porque había muchos líderes. Era una iglesia con muchos líderes en esa iglesia. y como dice, parte de esos líderes, si tanta enseñanza tenemos sobre las falsas doctrinas, quiere decir que había que corregir mucho dentro de la iglesia. Y a veces es más fácil comenzar con gente nueva que corregir a la gente que está. Entonces, si a Timoteo le tocó corregir a la gente que está, es algo bien complicado. Es hablar sobre la falsa doctrina, sobre los engañadores, los que van a apostatar. Se le está dando mucha capacitación en esos temas, ¿verdad? Hermano, Adelante, hermano eh, Bernardo. creo que es que Pablo conocía bien esta iglesia. Y Sí. luego él escribía esto a Timoteo, es que él la conocía y le dijo, mira, ocúpate en esto, en lo otro, te enseño aquí porque te vas a enfrentar aquí, se mueve de todo. Hay falsas doctrinas, lo que mi hermana decía. Entonces, Timoteo iba a enseñarle doctrina a la iglesia que estaba en Éfeso. Y no era fácil con quienes se iba a enfrentar. Pero para eso lo están instruyendo. Y creo que para eso hoy en día no está instruyendo la palabra. Creo que aquí los que estamos todos tenemos una sola línea. Pero ¿qué le parece que aquí alguien se moviera con otro tipo de doctrina? Aquí hubiera grandes controversias, me imagino. Sí, Ahí Pablo conocía bien la iglesia. sí. Era muy, obviamente Pablo necesitaba conocer la iglesia porque ya sabía cuáles eran los temas que iba a estar Timoteo que iba a encontrar. Entonces, desde antes era necesario comenzar a capacitar en esos temas precisamente para que cuando vinieran los problemas, ya él tuviera una defensa ante estos ataques o problemas y que ya no lo viera y así que, no sé qué hacer. Entonces sí era importante que él supiera esto. Adelante, mi hermano Roberto. Gracias, hermano. No puede abrir el micrófono. Una preguntita, hermano.
a ver si no estoy equivocado, digamos, un tema no podría ser, digamos, instruir, digamos, a un líder joven. ¿Sí? Sí, sí, también. Sí, ¿verdad? Ajá. Ok. Instruir a un líder joven. Ujú. Ujú. O a Va. un líder no necesariamente joven, pero novato. Cualquiera que va entrando en el ministerio necesita todo este tipo de capacitación. Novato. Ujú. Ujú. Ay, Dios. Mi hermana Sandra. ¿Iba a decir algo, mi hermana Sandra? No le escuchamos. Vi que abrió su micrófono, pero ya no le escucho. Ok, entonces aquí ya la próxima clase vamos a poner toda la información que tengamos. Para cada clase la vamos a ir actualizando y actualizando y actualizando para que cuando terminemos tengamos el contexto histórico, qué era lo que estaba pasando alrededor de esta carta, los temas y el propósito. Ok, entonces ya nos pasamos algunos minutos y con esto terminaríamos nuestra clase de este día. El estudio de capítulo 4 del libro de Primera de Timoteo. Y como si nada, ya nada más nos faltan 2 clases, mis hermanos. Entonces, gracias a Dios porque hemos llegado hasta aquí. Y le voy a pedir a mi hermano Bernardo, como estuvo muy participativo hoy, si nos ayuda a terminar la clase con una oración, por favor. Ok, bueno, vamos a orar. Amado y buen Padre que estás en el cielo, gracias porque en esta tarde pudimos aprender de tu palabra, Señor. Gracias. Sé que en nuestros corazones y en nuestras mentes hay un cupo, hay un vacío, el cual esa palabra cayó hoy en nuestro corazón. Señor, de aquí aprenderemos mucho para poder enseñar a otros. Este es una escuela donde estamos aprendiendo para enseñar a líderes jóvenes, a muchachos jóvenes, para que abran un camino, pero que llevan una mentalidad diferente. Señor, gracias por mis hermanos, por el que hoy pues nos estuvo enseñando y compartiendo esta palabra. Tú siempre vas a dar palabra revelada para cada uno de nosotros cada vez que aquí nos conectemos, Señor. Declaro la bendición de tu Hijo amado Jesús sobre cada uno de los que hoy estuvimos aquí conectados. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor, quédate con nosotros y la bendición de tu Hijo amado Jesús sobre todos. Amén y amén.